de ayuno y de oración increíble. El Señor, ¿verdad?, estuvo con nosotros, sentimos la presencia de Dios y le damos gracias a Dios porque pudimos compartir en la casa de los hermanos Reina y unirnos con todos ustedes. Eso es nuestro propósito, estar visitando en la semana a una familia la que esté bien por recibirnos. Hoy vamos a darle gracias al Señor por este día. Vamos a darle gracias a Dios por todos los beneficios, por todo el amor, por todo lo que hace con nosotros. Y pedirle que Él sea quien nos acompañe y nos dé sabiduría en todas las cosas que hagamos y que a diario tengamos que hacer, ¿no? Es verdad, para nosotros es una bendición nuevamente como pastores sentir la presencia de la iglesia hoy unidos, sentir que todos estamos en un espíritu, sentir que todos estamos de acuerdo buscando en el Señor. Hermanos, hemos estado orando y en estos tiempos se escucha que la oración de todas las iglesias es un avivamiento. Todas desean un avivamiento y todas piden avivamiento, pero hay que tener en cuenta, hermanos, que el avivamiento no va a venir a la iglesia hasta que no haya una santidad, hasta que no coloquemos todo en orden, hasta que no coloquemos todo en orden y coloquemos las bases, los cimientos y comencemos nuevamente a edificar lo que el Señor ha querido que nosotros hagamos en su obra. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante, como todos la palabra de Dios, pero yo pienso que es una palabra que aún los cristianos no usan mucho, ni la frecuentan. Digamos, vamos a hablar de la supremacía de Cristo. Vamos a estar sobre el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Para entrar un poco en trasfondo, hermanos, Colosenses, uno de los escritos que forma parte de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió con el objetivo de dar instrucciones a toda la iglesia y a las personas, a todos los cristianos, sobre la manera de cómo deberían comportarse, sobre cómo deberían fortalecer su fe y también cómo debería y cómo él responde a las inquietudes y a las preguntas que tenían de las iglesias. En general, Pablo en sus cartas lo que hace es exhortar, dar ánimo y responder a todas las inquietudes de las iglesias y las preocupaciones tanto personal como de la comunidad. Todos sabemos que Pablo era un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y el escribir las cartas era parte del ministerio de él. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad como representante de Cristo. Entonces, otra función de las que tiene el apóstol Pablo, o los apóstoles, pero en especial el apóstol Pablo, era que él realizaba, él pastoreaba las iglesias que había fundado. Él pastoreaba los individuos y por lo tanto, hermanos, las cartas que el apóstol Pablo enviaba a las iglesias no eran meramente cartas, sino que esas cartas eran enseñanzas pastorales, eran enseñanzas, eran mensajes que el Señor le colocaba en el corazón a Pablo, eran enseñanzas pastorales que eran motivadas por el amor y dedicadas a la iglesia y a las personas a quien él tenía que exhortar o dar ánimo o dirigir. Entonces, hermanos, las cartas de Pablo también eran ocasionales. Él no escribía a diario, eran ocasionales, es decir, fueron escritas para tocar puntos específicos, en tiempos específicos, lugares específicos y personas específicas. La carta de los Colosenses fue escrita, hermanos, mientras que el apóstol Pablo estaba preso en Roma junto al lado de su compañero, hermano y amigo Timoteo. Eso dice la palabra, eso nos relata la carta. Entonces él estaba preso y en ese momento recibió la visita de un hombre llamado Epafras. Que las pasadas casi no pude yo decir Epafras. Llamado Epafras, que era un compañero de lucha de ellos, era un compañero de batalla, era un compañero, era un discípulo de Pablo que se ha convertido cuando Pablo estaba predicando. Entonces, Epafras fundó la iglesia de Colosas y Epafras le dijo a Pablo que algunas enseñanzas e ideas gnósticas y judías estaban invadiendo la iglesia de él, que la estaban contaminando y que falsas enseñanzas estaban llegando y que estaban amenazando no solamente la iglesia de él,
sino a todas las iglesias del Valle de Lucus, incluyendo la iglesia de Colosas, donde él estaba pastoreando, una iglesia que era fundado, que estaban sacando del lugar a Dios y estaban sacando del lugar ¿a quién? A Jesucristo. Vemos, hermanos, que esto que relata aquí la palabra del Señor, esta carta de Pablo, no es nada diferente a lo que está ocurriendo el día de hoy. Ellos estaban preocupados, y Epafras más que nadie estaba preocupado porque la iglesia que estaba pastoreando, la iglesia que él estaba llevando, que él había fundado con bases firmes y con la palabra del Señor, estaba siendo contaminada, estaba siendo atacada y estaban sacando a Dios del lugar. Estaban sacando a Jesús de su lugar, de Jesucristo. Hermanos, y eso es lo que precisamente está ocurriendo en el día de hoy en las iglesias modernas. Estamos sacando a Dios, estamos sacando a Jesucristo de nuestras iglesias, de nuestro templo, de nuestras vidas. Estamos sacando a Jesús, estamos destronándolo del trono que le pertenece a él. Entonces, Pablo, para defender a la iglesia contra esas enseñanzas falsas, Pablo escribió su carta a los colosenses, aunque no sabemos todos los detalles de los errores que había llegado con esa iglesia. Pero Pablo nos dice varias cosas de ellos. Primero, nos dice que las enseñanzas falsas en Colosas parece haberse mezclado el cristianismo con elementos de la filosofía griega. Segundo, nos dice que dependía fuertemente de la ley judía, no se han desprendido todavía de la ley judía. Y tercero, insistía en que habían muchos seres angelicales que los cristianos debían venerar y agradar. Entonces vemos que están siendo atacados por unas creencias, por una falsa ideología. Entonces, la vida del apóstol Pablo, hermanos, yo pienso y siento en mi corazón que debe ser una inspiración para todos, tanto para ti y para mí, para todo creyente. La vida del apóstol Pablo tiene que ser una inspiración para nosotros en el trabajo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados, hermanos, a defender la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios y a defenderla para que la palabra de Dios se transmita, se predique y se comparta tal y como es. Ese hombre, ese apóstol Pablo, hermanos, si me preguntan qué personaje de la Biblia es mi preferido, digo que Jesús, como debe ser, Jesús primero que todo. Pero el apóstol Pablo ocupa un lugar muy importante porque ese hombre con su vida y su testimonio nos da mucho que enseñar. Entonces, los cristianos en Colosas eran motivados a particular, hermanos, en rituales paganos de adorar a seres angelicales. Entonces, Pablo les escribió para recordarles, hermanos, las tremendas riquezas que ellos habían o que estaban disfrutando en Cristo. Les escribió esta carta para advertirles que ellos no podían cambiar estas bendiciones que estaban disfrutando, estas bendiciones que eran realidad, que eran verdaderas, no las podían cambiar, hermanos, por las deficiencias, por las deficientes y falsas beneficios o promesas que pertenecían o las que estaban trayendo ellos, que lo están llevando a la idolatría. Hermanos, en otras palabras, el argumento principal de Pablo en la carta es que Jesucristo, que en Jesucristo los cristianos ya no tienen necesidad de nada, porque en Jesucristo los cristianos lo tienen todo, los que tienen todo. Si tú estás en Jesucristo, no te va a faltar nada. Si estamos en Jesucristo, no nos va a faltar nada. No nos va a faltar lo que las sectas falsamente ofrecían, porque el cristiano Jesucristo ya tiene plenitud de gozo, tiene perfección, santificación, tiene salvación en Dios. Y es de esta manera es que Pablo, él responde a los falsos maestros presentándole la supremacía de ¿quién? De Cristo. Él les quiere mostrar la supremacía de Cristo. Y eso es lo que nosotros como iglesia el día de hoy debemos, hermanos, comenzar a practicar, a colocar nosotros en práctica en nuestra iglesia. La supremacía de Cristo. Hoy en día existe, hermanos, una gran necesidad en la iglesia moderna. Todos sabemos que la iglesia moderna, nosotros como iglesia, no somos la excepción. Nosotros necesitamos volver a nuestras raíces. Nosotros como iglesia no podemos seguir andando en nuestros planes y nuestros propósitos. Es necesario volver a nuestras raíces. Hoy hay una gran necesidad en que la iglesia de Cristo
se vuelva a que al principio, que volvamos a vivir una vida centrada en Cristo, una vida centrada en Cristo, que las iglesias sean cristocéntricas, sean bibliocéntricas, que no fundemos nuestra iglesia o las enseñanzas simplemente en pensamientos o relatos de nuestra vida o acontecimientos, sino que seamos cristocéntricos y bibliocéntricos. Entonces, una gran necesidad, hermanos, que nosotros como iglesia, no solamente la iglesia universal, sino que nosotros aún en mi lugar seguro, comencemos, hermanos, a darle el lugar que tiene Cristo en la iglesia. Que comencemos, hermanos, a entender que el Señor es el supremo, es el ser supremo. Vamos a dar la supremacía al Señor. Porque, hermanos, hoy en día, desafortunadamente, todo está centrado ¿en qué? En el hombre. Hoy en día todo está centrado en el marketing. Hoy en día estamos centrados en las estrategias, en el humanismo, en los programas, y hay un constante egocentrismo ministerial. Todos quieren ser el mejor pastor, quieren tener las iglesias más grandes, quieren ser los más reconocidos. Estamos viendo que hay una abundante manera de llevar las iglesias, una altivez, hay una secularidad en nuestras iglesias. Necesitamos, hermanos, centrarnos en la supremacía de Cristo, porque Cristo es preeminente sobre todas las cosas. Me fascina, hermanos, y yo estoy inquieto todos estos días de leer las cartas del apóstol Pablo, porque en ellas, hermanos, él siempre está mostrándole que Cristo es la verdadera razón, que no podemos sacar a Cristo de nuestras vidas, de nuestras iglesias, que nuestra fe está fundada en Cristo. O sea, Él constantemente está guiando a las personas, exhortando y dando esperanza, dando fe, ¿para qué? Para que no nos soltemos de la mano de Dios. El apóstol insiste en que no existe un abismo entre Dios entre Dios trascendental y la creación material. Él insiste en que no hay ninguna diferencia, no hay ningún abismo, porque Cristo es tanto creador como reconciliador. Cristo es la expresión exacta que une el cielo con la tierra. Es muy fácil para algunos entenderlo y muy difícil para otros entenderlo, porque no todos han visto a Jesucristo como Dios, sino todos han visto a Jesucristo como Jesucristo. Entonces, el apóstol insiste en que nosotros no podemos estar esperanzados en los poderes angelicales o los espíritus que gobiernan este mundo. ¿Para qué? Para mediar entre Dios y los seres humanos. Estos espíritus, estos ángeles son totalmente innecesarios. Cristo es totalmente divino y es completamente humano. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Hoy lo que pretendo compartir con ustedes, hermanos, es una verdad bíblica, que está en el corazón del apóstol Pablo. Es una verdad bíblica incuestionable que el apóstol Pablo llevaba en su corazón y es la supremacía de Cristo. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de entender qué es la supremacía de Cristo y colocar a Cristo en el lugar que se merece. Entonces, tengamos en cuenta que Cristo en primer lugar en todo, aún cuando los hombres ignoren a Dios y crean que son los dueños del mundo, del universo, nadie en este mundo está por encima de Cristo. Nadie ni nada está por encima de Cristo. Yo quiero que empecemos por ahí. Cuando nosotros nos creemos dueños del mundo, cuando creemos que todo está en nuestras manos, cuando creemos que somos los dueños y señores de ese mundo, que entendamos que nadie ni nadie está por encima de Cristo. Nadie ni nada que lo supera. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos que están en Colosas, donde les confirma, hermanos, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Dice el apóstol Pablo, no importa el conocimiento que tenga el hombre, que el hombre pueda alcanzar en el orden secular. No importa el conocimiento, no importa el capital que tú logres acumular, no importa las posesiones o las posesiones que logres escalar, no importa lo que tú creas que eres, lo que sí te importa es que Cristo
es el primer lugar en tu vida. Eso es lo que hemos de entender. No importa si tú tienes, si no tienes, no importa si sabes o no sabes, no importa si te crees o no te crees. Lo que más importa es que Cristo es el que ocupa el primer lugar de nuestra vida. Hoy vamos a ver en este pasaje bíblico las razones por las que Cristo debe tener la supremacía o tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el mundo entero. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 23. La palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 23, dice de la siguiente manera. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo quiero, hermanos, que coloquemos el discernimiento en lo que la palabra del Señor nos quiere decir en estos versículos. No lo leamos de corrido, sino que coloquémosle el sentido que el Señor quiere que nosotros le encontremos. Entonces dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, dice la palabra de Dios, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Pero el versículo 23 es importante. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación desde que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hermanos, primero yo quiero que veamos la supremacía de Cristo en relación a su naturaleza. Dice la palabra de Dios, la primera de las razones de esta supremacía la tenemos en el versículo 15, y está en relación a la naturaleza de la persona de Jesucristo. Dice el versículo 15, dice, Él es, ¿qué? La imagen ¿de quién? Del Dios invisible. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto? ¿Qué quería el apóstol Pablo enseñarles a los de Colosas? Estaba diciendo simplemente que Cristo es Dios. Simplemente eso. Hermanos, es cierto que la palabra enseña que nosotros los hombres somos imagen de Dios. Eso dice en Corintios, que nosotros somos imagen de Dios, pero por lo que nosotros hemos sido hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Cristo es imagen misma del Dios invisible. Una cosa es ser hechos a imagen y otra cosa es ser la imagen del Dios invisible. El autor de Hebreos, en 1:3, nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hermanos, Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahí podemos ver, hermanos, ya la supremacía de Cristo en relación a su naturaleza.
Ver a Cristo es ver al Dios invisible. Dios manifestó, Dios manifestado en carne. Cuando vemos a Cristo, vemos al Dios invisible, al Dios manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16 nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a gentiles y creído en el mundo y recibido arriba que en gloria. Hermanos, hay muchos versículos, muchos pasajes bíblicos, hermanos, que nos enseñan, que nos dejan ver la esencia, la supremacía de Jesucristo. Hermanos, es más imposible ver y conocer a Dios. No podemos nosotros ver y conocer a Dios, hermanos, si no es a través de la revelación de quién, de su Hijo. Dice, él hace, el que ha visto al Hijo ve al Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hermanos, tengamos en cuenta que esta verdad que Cristo es Dios es esencial para que Él ocupe el primer lugar que le corresponde. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo es Dios, vamos a darle el primer lugar que nos corresponde, porque no es un humano más. Cristo es hombre y es la esencia de la salvación. Jesús tenía que ser semejante en todo a nosotros, ¿pero qué? Pero sin pecado. ¿A fin de qué? De ser la propiciación para los pecados de su pueblo. Cristo era humanamente hombre, pero sin pecado. Ahora, tenía que ser Dios, ¿para qué? Para poder, para que su poder pudiera llevar la carga de la ira divina sobre su naturaleza humana, para así poder reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Su condición de hombre y Dios es la piedra angular de todas las cosas. Por eso Cristo es supremo. Hermanos, en el contexto de la carta a los colosenses, la carta que Pablo escribe, vemos que el pensamiento griego en aquel tiempo, la idea era que la deidad, de que si se encarnaba, o que la deidad era ridícula, que la deidad era absurda y que la deidad era abominación. El pensar de ellos se basaba en que el cuerpo era la prisión ¿de qué? Del espíritu, del alma, del espíritu. Y por eso Pablo pone delante de ellos a los colosenses y les comparte este retrato glorioso de Cristo ante el peligro de los falsos maestros. En nuestros días, hermanos, vemos que diferentes sectas dan lugar especial a Jesús. Muchas sectas lo toman como un profeta, como el enviado de Dios, pero le dan un lugar especial, pero no lo aceptan como Dios. Veamos un ejemplo. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es un Dios menor, que es la primera creación de Dios y por lo tanto no puede ser adorado como tal. Para ellos es difícil entender y creer que Jesús es Dios. Para otros, aún su condición de Dios no es suficiente y necesita la ayuda, necesita que otros le ayuden a mediar y anulando la deidad de Jesús y están llegando a la idolatría. Ver a Jesús es ver a Dios. Juan 14:9. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, hermanos, lo que primero nosotros tenemos que tener entendimiento, entender, comprender bien en nuestra iglesia, en nuestra vida personal, hermanos, es que Jesús es Dios. Ver nosotros la supremacía de Cristo en su naturaleza. Lo segundo que vamos a ver es la supremacía de Cristo en medio de la creación, la supremacía de Cristo con la creación. La segunda de las razones por la que Cristo tiene la supremacía, lo vemos, hermanos, en relación con la creación. Dice la palabra de Dios, el primogénito de toda la creación. Versículo 16 dice,
porque en él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. ¿Y para quién? Para él. Y antes de toda, y en él antes de todas las cosas, y en él todas las cosas que permanecen. Entonces, hermanos, dice que todas las cosas visibles e invisibles, todas las cosas que han sido creadas, las visibles, como que, como las montañas, los mares, los cielos, los planetas, los árboles, los animales, el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tú ves, todo lo que tus ojos captan, todo lo visible, todo ha sido creación de Dios. Pero también dice que las invisibles, como sean llamados tronos, sean llamados dominios, sean llamados principados, sean potestades, sean ángeles, todo ha sido creado ¿qué? En Cristo. Entonces, hermanos, los eruditos en su mayoría ven los términos de tronos, dominios, potestades y autoridades como una referencia a los ángeles en jerarquía y en función. Entonces, hermanos, sabemos que una de las falsas enseñanzas que vimos al comienzo era que estaban tratando de introducir a la iglesia de Colosas, era exactamente eso, el culto a los ángeles. Así que Pablo enfatiza que aún los poderes espirituales y autoridades, sean buenos o malos, están que todos sujetos a Cristo. Las potestades, los principados, los dominios, los tronos, sean buenos o sean malos, todos están sujetos ¿a quién? A Cristo. Ahora, nuestra fe está puesta en el Dios Trino, ¿verdad? Un Dios creador y sustentador de todo y en cuanto todo existe, visible e invisible, todopoderoso, insuperable, pero que a pesar de su grandeza y su soberanía, se dignó en bendecirnos por medio de Jesucristo. El Señor, en medio de su soberanía, su grandeza, su poder, Él se dignó en bendecirnos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos ¿qué? Enriquecidos. Entonces podemos ver, hermanos, que la supremacía de Dios también está relacionada ¿qué? Con la creación. La supremacía de Cristo está relacionada con la creación. Ahora veamos la supremacía de Cristo en relación con la iglesia y la resurrección. Estamos viendo, hermanos, que Cristo, el Dios, que es para nosotros, algunos fácil de entender, para otros no es fácil de entender cómo que Cristo es Dios. Vemos que la palabra de Dios nos está enseñando. Vemos lo que Pablo le enseñaba a la iglesia de Colosas. Vemos, hermanos, que eso es lo que está haciendo falta hoy en día en nuestras iglesias. Que entendamos que Cristo es Dios. Y que cuando tú le fallas a Cristo, le estás fallando a Dios. Que muchas veces piensan, no, bueno, que Dios es Cristo y de pronto no, Cristo es el Hijo de Dios y no. Cuando tú estás fallando, cuando tú estás pecando, cuando tú estás llevando la vida contrario a lo que la palabra dice, no solamente estás fallando a Jesús, estás fallando ¿a quién? A Dios. La supremacía de Cristo en relación con la iglesia y la resurrección. En versículo 18 al 20 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de quién? De Él. Hermanos, así como un cuerpo, así como tu cuerpo es controlado por el cerebro, así controla cada parte de la iglesia Jesús para darle vida y darle dirección. Así como tu cerebro controla el movimiento de tus manos, de tus brazos, de tus pies, de todos los miembros de tu cuerpo, exactamente así controla Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y de esa manera es que nos puede dar a nosotros vida abundante y dirección. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Cristo.
Hermanos, Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Dios es la cabeza de nuestra iglesia. Por lo tanto, si nosotros estamos buscando, si nosotros estamos pidiendo un avivamiento, hermanos, es necesario que nos bajemos del trono y coloquemos en el trono a quien le corresponde. Dice la palabra de Dios que aquel que es la cabeza, que es quien, Cristo. Sus miembros están sujetos a Él, viven por Él y sirven a Él, trabajan por Él. Y él le da a la iglesia vida, le da dones, le da ministerios. ¿Para qué? Para que continúe la iglesia su obra y la iglesia continúe creciendo y esparciéndose por toda la tierra. Hermanos, la imagen del cuerpo nos muestra que nosotros debemos, como iglesia, depender totalmente de Jesucristo, de Cristo, depender de Dios. Y la unidad interna se debe a que la iglesia, cada miembro se involucra con los demás a medida que van sirviendo, que vamos cumpliendo con la obra de Cristo acá en la tierra. La iglesia, hermanos, debe estar dispuesta, escúchenme bien, la iglesia, tú y yo como iglesia, debemos estar dispuestos a hacer ¿qué? Las manos del Señor para hacer la obra. Debemos estar dispuestos a hacer los pies del Señor para ir donde Él nos envíe. Debemos estar dispuestos a hacer la voz de Dios. ¿Para qué? Para proclamar su palabra. Esa es la idea, que tú y yo como iglesia necesitamos estar dispuestos a hacer sus manos, sus pies y su voz para proclamar tu palabra. Él dio comienzo a todo y Él fue el primero en resucitar de la muerte. Eso dice Colosenses, hermanos. Su resurrección marcó el triunfo y la supremacía sobre la muerte. ¿Para qué? Para siempre. Jesús fue declarado con poder de ser hijo de Dios por su resurrección entre los muertos, dice Romanos. Jesús fue el primero en ser resucitado para nunca más volver a morir, sino que está sentado a la diestra en el trono del Padre, ¿verdad? Entonces, Él resucitó a la muerte y su resurrección, hermanos, prueba su señorío sobre todo el mundo material y espiritual. En su resurrección nosotros somos justificados ¿para qué? Para salvación, a poner nuestra fe en Cristo resucitado. Eso dice Romanos. Su resurrección es el fundamento firme de nuestra esperanza viva, como lo dice el apóstol Pedro. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, ¿de qué? De entre los muertos. Entonces, ¿cómo no responder o cómo no reconocer nosotros la supremacía de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo no nosotros reconocer la supremacía de Cristo en nuestra iglesia, en nuestra cultura? ¿Cómo nosotros hemos sido tan atrevidos y ignorantes de sacar o bajar del trono al Señor y reemplazarlo por la ignorancia y por la incapacidad humana de un hombre pecador? Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo el ser humano ha sido, hermanos, tan atrevido de querer reemplazar a Dios y bajarlo de su trono y colocarnos en el trono de Él, creyéndonos que nosotros somos más poderosos de Él? La cuarta que vamos a ver hoy, en la última, es la supremacía de Cristo en relación con la redención. Entonces dice, los beneficios de la redención, hermanos, incluyen la vida eterna, incluyen el perdón de los pecados, incluyen la justificación, incluyen la libertad de la maldición de estar atados a la ley, la adopción dentro de la familia de Dios, la liberación de la esclavitud del pecado, incluye la paz con Dios, incluye una morada permanente en el Espíritu Santo, incluye, hermanos, que nosotros seamos redimidos, es ser perdonados, santificados, justificados, bendecidos, liberados, adoptados y reconciliados con el Señor. En la redención, el Señor Jesús, Cristo, Dios, es el principal, el primordial, un papel importante. En los versículos 21 y 22, vemos como el apóstol aplica toda esta enseñanza que les dio a los colosenses y que ha desarrollado en la vida. ¿Para qué? Para que ellos la vuelvan realidad en su espíritu,
para que la espiritualidad de los colosenses no sea confundida. Cristo es su gracia y los reconcilió con Dios. ¿Para qué? Para un propósito grandioso, dice la palabra de Dios, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero hermanos, ahí hay una condición que nosotros no hemos enfatizado ni hemos tenido en cuenta, sino que simplemente nosotros decimos, no, el Señor me dio la verdad, la gracia, la salvación, y ya el resto ya está, vamos sobre ruedas. El versículo 23 nos dice una condición importante para que tú y yo comencemos a aplicarlo en nuestra vida, para que la iglesia, mi lugar seguro, y la iglesia universal comience a aplicarla en la vida diaria. Yo siempre he insistido, hermano, ahora que regresemos, que abramos las puertas de los templos, tenemos que llegar con un nuevo propósito. Tenemos que llegar, hermanos, con una mente renovada. Tenemos que llegar, hermanos, con una realidad, siendo transparentes a llevar el mensaje, la palabra del Señor. No podemos seguir, hermanos, andando en lo mismo que veníamos andando, porque por eso estamos viendo los resultados de hoy en día. Hay muchas iglesias grandes, hay cantidad de cristianos. Escuchamos que todos los días se convierten en cristianos. Escuchamos que cada día en las iglesias crecen, pero escuchamos que cada día la maldad abunda más. Entonces, hay una contradicción. Si hay cristianos, si hay más cristianos, supuestamente tendría que haber menos maldad. Pero no estamos como iglesia formando cristianos, sino como iglesia estamos simplemente formando ¿qué? Miembros, formando números. En mi iglesia hay 500 miembros, pero no hay uno solo convertido que siga o que aplique la palabra de Dios en su vida. Decíamos que hay una condición. El versículo 23 nos dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación y que está bajo el cielo, y del cual Pablo yo fui que hecho ministro. Hermanos, esa es la condición, que nosotros necesitamos permanecer en la fe, que dice, fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual Pablo fue hecho ¿qué? Ministro. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros experimentar esta vida de continuo en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos manifestar, cómo podemos nosotros mostrarle al mundo que en realidad Jesús es Dios y que en realidad nosotros hemos sido reconciliados con Dios? ¿Y cómo podemos nosotros hacer esta realidad creciente más y más cada día en nuestras vidas? Esa es la gran pregunta. Pero ¿cómo yo puedo hacer lo que la palabra de Dios me dice que puedo disfrutar? Hermanos, simplemente el versículo 23 es la respuesta a la pregunta, a la incógnita de muchos. ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo puedo yo adquirir? ¿Cómo puedo yo permanecer, disfrutar de las bendiciones que Dios me ha dado? ¿Cómo nosotros podemos permitir o cómo podemos nosotros ser medios de crecimiento espiritual en una iglesia? ¿Cómo nosotros podemos ser útiles al Señor? ¿Cómo nosotros podemos ser el medio en el cual Dios transforma las vidas de las personas? Dice la palabra de Dios, el versículo 23. Es necesario que permanezcáis en la fe, bien cimentados, dice, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del evangelio. Ese es el propósito de mi hoy. Que nosotros entendamos, hermanos, cuál es la supremacía de Cristo. Que la iglesia de hoy entienda que Cristo es Dios. Vivir de esta manera es mostrar con hechos, hermanos, y no solamente con la teoría ni con palabras, que la supremacía de Cristo es nuestra vida. Cuando yo comienzo a colocar, a entender y a vivir y a aceptar la supremacía de Cristo en mi vida, hermanos, nuestro testimonio va a cambiar. Y nuestra enseñanza no es solamente con teoría y palabra, sino son con hechos. Para terminar, tengamos siempre presente, hermanos, que Cristo no es una pieza de engranaje
como muchos piensan, que es una pieza de engranaje. No, Cristo es el motor, el que hace girar todo. Cristo no es un ladrillo del edificio. Cristo es el fundamento en el cual, si no estuviera, todo se caería, todo se derrumbaría. Asimismo, debería suceder en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida personal, en nuestra conducta, en nuestras relaciones. Sin Cristo no hay sentido vivir esta vida. Porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes a Dios en tu corazón. Y yo quiero terminar, hermanos, dejándote estas preguntas. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué significado tiene? ¿Y qué lugar ocupa Cristo en tu vida diaria? Con esta reflexión, hermanos, yo deseo que comencemos, hermanos, a vivir una nueva vida en Cristo, reconociendo, hermanos, la supremacía de Cristo y entendiendo que Cristo es Dios. Oremos, hermanos.